Mi exesposa regresa llorando para poder estar en la vida de mi hija que abandonó hace años, pero cuando su hermana me dice la razón de su regreso la dejo para que siga llorando. Antes de entrar en lo que ha trastornado mi vida, voy a dar algunos antecedentes. Tengo 32 años y soy padre soltero de mi hija, de 16 años, desde hace 6 años. Ella es la luz de mi vida y la quiero más que a nada en el mundo. La he criado yo solo desde que su madre, mi exmujer, de 31 años, nos abandonó cuando mi pequeña tenía 10 años. Se fugó con un tipo, su actual marido, de 40 años, y nunca miró atrás. Ni siquiera se despidió de nuestra hija ni de mí. Solo dejó una nota diciendo que lo sentía, pero que había encontrado a su verdadero amor y quería empezar una nueva vida con él. Dijo que ya no quería ser madre ni esposa y que nunca había aceptado eso. Para contextualizar, mi hija fue fruto de un embarazo no planeado. Mi esposa y yo teníamos una relación informal, pero decidimos casarnos por el bien de nuestra hija. Sin embargo, nunca me he arrepentido del nacimiento de mi hija y no lo cambiaría por nada. Hice todo lo posible por ser un buen marido para mi esposa, pero supongo que a ella no le bastó. En la nota que dejó, decía que esperaba que fuéramos felices sin ella, que yo era un padre estupendo y que sabía que cuidaría de nuestra hija. La nota también decía que podía ser tan sincero como quisiera con nuestra hija sobre lo que le había pasado a su madre cuando tuviera la edad suficiente para entenderlo. Junto con la nota, había los papeles del divorcio con su firma. No pidió ninguna pensión alimenticia ni parte de nuestros bienes matrimoniales, y no reclamó ningún derecho sobre nuestra hija. Estaba devastado y con el corazón roto. No podía creer que ella hiciera algo así. Llevábamos casados 10 años y habíamos sido felices, o eso creía yo. Nos conocimos en la universidad y, aunque salíamos de forma informal, era dulce y divertido. Nos casamos poco después de descubrir el embarazo y yo estaba encantado cuando nació mi hija. Era la bebé más hermosa y pensaba que ambos estábamos felices con cómo habían salido las cosas. Teníamos una buena vida. Teníamos una bonita casa, buenos trabajos y una familia que nos quería. Teníamos todo lo que cualquiera podría desear, o eso creía yo. Claro que teníamos problemas, como todas las parejas, pero yo hacía todo lo posible por mi familia. Después de que mi mujer se marchara, intenté contactar con ella durante meses, pero había cambiado de número y me había bloqueado en las redes sociales. Intenté encontrarla, pero se había mudado a otro estado con su nuevo amante. Intenté obtener algunas respuestas a través de mis suegros, pero al parecer ella había cortado toda comunicación con ellos, así que no solo era yo y nuestra hija. Intenté cerrar el capítulo, pero ella me había dejado sin nada más que dolor y confusión. El hombre con el que se fugó era alguien que había conocido en el gimnasio. Averigüé quién era e intenté ponerme en contacto con alguien de su familia, pero vivía solo y sus vecinos no sabían mucho sobre él. De alguna manera averigüé dónde trabajaba, pero me dijeron que había renunciado hacía unas semanas, justo cuando los dos se fugaron. Al final, decidí dejar de buscar en vano. No es que quisiera que volviera a mi vida. Estaba enfadado y dolido, pero tenía que seguir adelante por el bien de nuestra hija. Era demasiado pequeña para entender lo que había pasado, pero era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su madre se había ido. Me preguntaba dónde estaba y cuándo volvería. Lloraba y me rogaba que la trajera de vuelta. Decía que la echaba de menos y que la quería. Espero que ningún padre tenga que pasar por el dolor de ver a su hija en ese estado. Me partía el corazón verla así. No sabía qué decirle. No quería mentirle, pero tampoco quería hacerle daño. Decidí decirle la verdad, pero de una forma que pudiera entender. Le dije que mamá se había ido porque era infeliz y quería ser feliz. Le dije que mamá había encontrado un nuevo amigo que la hacía feliz y que quería estar con él. Le dije que mamá todavía la quería, pero que ahora mismo no podía estar con ella. Le dije que papá la quería mucho y que siempre estaría con ella. Le dije que estaríamos bien, los dos solos. Al principio no parecía aceptarlo. Seguía preguntándome por su mamá todos los días. Seguía llorando y aferrándose a mí todas las noches. El colegio era muy duro para ella porque veía a otros niños con sus madres. Y ya sabes cómo son los niños. Vivimos en un pueblo pequeño y la noticia de que mi mujer se había ido se extendió como la pólvora. Algunos niños debieron de oír a sus padres hablar de ello y mi hija tuvo que escuchar todo tipo de comentarios innecesarios. Me vi obligado a mudarme a un nuevo barrio y matricularla en otro colegio para protegerla. Le llevó mucho tiempo, pero finalmente empezó a recuperarse. Poco a poco dejó de preguntarme por su mamá, dejó de llorar y dejó de pedir dormir en mi cama conmigo. Empezó a aceptar que su mamá se había ido y que no iba a volver. Le costó mucho esfuerzo,
pero creo que se dio cuenta de que no había hecho nada malo y que no era culpa suya. Ella entendió que no estaba abandonada ni era poco querida. Ya nunca hablamos de su madre y me siento bien por haber dejado atrás ese capítulo de nuestras vidas. Últimamente, ella me dice que busque novia y bromea sobre mi eterna soltería. Estoy muy orgulloso de ella y de lo fuerte que ha sido. Trabajé duro para darle un buen hogar y una buena educación. Siempre he apoyado sus intereses y fomentado sus talentos. Tenía miedo de que volviera a decepcionarse, así que desde que su madre se marchó hace 6 años, nunca he salido con nadie, ni siquiera lo he pensado. A veces echo de menos la compañía, pero las necesidades de mi hija son más importantes que las mías y ni siquiera pienso en salir con nadie hasta que sea mucho mayor. Tenemos una buena vida, aunque solo seamos dos. Nunca siento que nos falte nada. También cuento con el apoyo de mi familia y mi hija es adorada y mimada por su padre, su abuela y sus tíos. Pero aquí es donde las cosas se torcieron. La semana pasada, mi ex-suegra, de 55 años, llamémosla Judith, se presentó en mi casa sin avisar y sin haber sido invitada. Nunca había formado parte de nuestras vidas desde que su hija nos dejó. Incluso cuando todavía estaba casada, Judith apenas podía ocultar su desprecio hacia mí porque pensaba que no era lo suficientemente buena para formar parte de su familia, ya que no procedía de una familia adinerada y tenía un trabajo manual. Nunca había llamado, visitado, enviado una tarjeta o un regalo en los cumpleaños de mi hija. Nunca había mostrado ningún interés ni preocupación por su nieta. Nunca se había disculpado, ni había dado explicaciones, ni había asumido ninguna responsabilidad por las acciones de su hija. Nunca había hecho nada por nosotros, pero tuvo la osadía de presentarse en mi puerta y actuar como si yo le debiera una gran deuda. Sinceramente, ni siquiera la reconocí cuando la vi, porque había pasado mucho tiempo. Tuvo que presentarse para que finalmente me diera cuenta de quién era. Estaba muy confundido y le pregunté qué hacía en mi casa. Me miró como si hubiera dicho algo ridículo y me dijo que, naturalmente, estaba allí para ver a su nieta y rescatarla del basurero en el que la había estado criando. Antes de que pudiera decir nada, me dijo que se había enterado de que mi hija estaba en una escuela pública y que era inaceptable que cualquier niño de su familia tuviera un nivel educativo tan bajo. Dijo que su hija, es decir, mi exmujer, se había mudado de nuevo a la casa familiar con su nuevo marido y que, para completar su familia y hacerlo mejor para todos, necesitaba que su nieta volviera con ellos. Me quedé sorprendido y enfadado. Por un momento, pensé que estaba bromeando. ¿A qué se refería con basura? Y toda esa tontería sobre una familia de verdad, cuando la única familia que mi hija ha conocido ha sido mi familia y yo. ¿De verdad pensaba esta mujer que ella, su hija holgazana y un tipo cualquiera iban a criar a mi hija mejor que yo? No podía creer que pudiera decir algo así. Sé que no estoy criando a mi hija en el lujo con el sueldo de un contable, pero no le falta de nada. Va a un buen colegio y presto mucha atención a su educación. Claro que me encantaría enviarla a los mejores colegios del país, pero es inteligente y sé que le irá bien mientras cuente con mi apoyo y el de profesores cualificados. Le dije a mi suegra que no tenía derecho a verla ni a llevársela. Le dije que no era su familia y que no pertenecía a ella, y que la única abuela que tiene mi hija es mi madre y nadie más. La amenacé con llamar a la policía por allanamiento cuando finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Dijo que si me negaba a cooperar, tenía suficiente dinero para contratar a los mejores abogados del país y me llevaría a los tribunales si no estaba de acuerdo con lo que decía. Me burlé de eso y le pregunté en qué se basaba, y ella dijo que presentaría una denuncia falsa por abuso contra mí y diría que yo había obligado a mi exmujer a abandonar a nuestra hija y huir para salvar su propia vida. No podía creer lo que estaba oyendo. Sus acusaciones son, por supuesto, completamente falsas, pero en ese momento vi cómo toda mi vida se desmoronaba. Amenazó con sobornar a testigos falsos y reunir pruebas de que yo maltrataba a mi exmujer. Sabía que era capaz de hacerlo. La familia de mi exmujer lleva generaciones trabajando en las fuerzas del orden. Tanto mi difunto feo como el abuelo de mi ex eran policías. Sabía que tenían contactos y que podían arruinar mi vida. No sabía qué hacer. Le rogué que no lo hiciera. Le dije que su nieta era feliz y estaba sana conmigo. Le dije que podíamos hablar con mi hija y preguntarle si quería conocer a su abuela y, si era así, no tenía ningún problema en que se vieran. Pero Judith no escuchó nada de lo que le dije. Me dijo que tenía una semana para responderle o tendría noticias de su abogado. Todavía estaba procesando todo esto cuando ella se adelantó e hizo algo aún más loco de lo que podría haber esperado. Me ofreció dinero para que le dejara llevarse a mi hija. Dijo que si no quería pasar por todos los desagradables y costosos procedimientos judiciales y abogados, podríamos resolver este asunto de una manera más sencilla. Cuando le pregunté a qué se refería,
Me ofreció $500,000 y me dijo que si aceptaba el dinero y me marchaba, nadie saldría perjudicado y yo nunca más tendría que volver a trabajar en mi vida. Cuando me enfadé y rechacé su ridícula oferta, su tono cambió por completo. Me dijo que había intentado ser pacífica, pero que si yo quería complicar las cosas, ella estaría encantada de complacerme. Desde entonces estoy destrozado. No sabía a quién pedir ayuda. Pensé en buscar un abogado, por supuesto, pero me preguntaba de qué serviría si ellos afirmaban haber plantado pruebas falsas contra mí. Me daba miedo porque sé qué tipo de mujeres y, además, los tribunales nunca son benevolentes con los padres solteros. No quería perder a mi hija, ella es todo lo que tengo, pero no soy lo suficientemente rico como para contratar a los mejores abogados para mi caso, así que las cosas no pintan bien. No sé qué hacer, mi hija obviamente no sabía nada de todo esto y no podía decidir si debía contárselo. No creo que ni siquiera recuerde a su abuela. Sé que la idea de irse a vivir con ella es imposible, pero el hecho es que es menor de edad y pueden quitármela en contra de nuestros deseos. Así que se me ocurrió un plan que sabía que era arriesgado, pero era lo único que se me ocurría hacer, dadas las circunstancias. Después de una semana de agonía total, llamé a mi fábrica y le dije que no estaba dispuesto a luchar contra una acusación falsa en los tribunales y que no tenía ningún interés en quitarle dinero, porque mi hija no es un objeto que pueda intercambiar por dinero. Le dije que mi hija no tenía ningún interés en conocer a su madre, lo cual era cierto, ya que había hablado con ella al respecto y me había dejado claro que la única persona con la que quería quedarse era conmigo. La reacción de Judith fue la esperada. Me dijo que, como niña, mi hija no sabía lo que era mejor para ella, pero que yo, como padre, debería saberlo mejor. Le dije que sabía exactamente lo que era mejor para mi hija y que no necesitaba su opinión al respecto. Me dijo que mañana estaría en mi puerta y que tendría que dejar que se llevara a mi hija o afrontar las consecuencias. Le colgué el teléfono. Ya sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, efectivamente, se presentó en mi puerta, pero yo no estaba allí. Estaba en casa de mi vecino de al lado. Mi hija le abrió la puerta a Judith y, efectivamente, al cabo de un rato vi cómo se marchaba el coche de Judith. No sabía si mi hija se había ido con ella, pero recé para que todo saliera según lo planeado y nada saliera mal. Eran alrededor de las 11 de la mañana cuando Judith se fue con mi hija y, desde el momento en que se marcharon, esperé una llamada que sabía que recibiría tarde o temprano. Fue una hora muy estresante, pero, efectivamente, justo después de las 12 recibí una llamada de una señora que dijo que era de los Servicios de Protección Infantil, CPS. Me preguntó si sabía dónde estaba mi hija. Le dije que no estaba en casa y que, por lo que yo sabía, mi hija debía estar en casa. La señora me dijo que había recibido una llamada de mi hija diciendo que la retenían en casa de su abuela contra su voluntad y quería comprobar si yo estaba al tanto de ello. Le dije que había tenido algunos desacuerdos con mi ex suegra, pero que nunca había consentido que mi hija se fuera a ningún sitio con ella. Entonces me pidieron que fuera a la comisaría donde tenían a mi hija. Fui allí y era un caos. Mi hija estaba allí y corrió hacia mí. Es demasiado complicado entrar en detalles, pero después de hablar con todos los involucrados, mi hija, yo, mi suegra, mi exmujer y su marido, quedó claro que no había ningún caso de maltrato infantil y que se trataba de un asunto familiar. Nos advirtieron que si causábamos más angustia mental o física a mi hija, se tomarían medidas contra nosotros y que podrían realizar inspecciones de bienestar en mi casa. Intenté ser lo más cooperativo posible y aseguré que lo único que quería era la seguridad y el bienestar de mi hija. Los funcionarios de CPS interrogaron a mi hija y, aunque no sé exactamente de qué hablaron, mi hija me dijo que había dicho que era feliz viviendo conmigo y que su abuela y su madre eran unas desconocidas para ella y que no quería vivir con ellas. Le permitieron volver a casa conmigo y, por supuesto, me sentí muy aliviado. Sin embargo, me encontré con mi exmujer y su nuevo marido en la comisaría. No hablamos mucho. Solo hablé con mi suegra y la conversación distó mucho de ser amistosa. Me dijo que sabía que yo había montado todo esto y había hecho que mi hija llamara a la policía, y que no lo iba a dejar pasar. Dijo que lo había puesto todo en peligro, que había ido demasiado lejos y que habría consecuencias por mis actos. Le dije que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, que no debería haberme quitado a mi hija sin mi permiso y que yo no había tenido nada que ver con lo que pasó después. Me fui con mi hija y, aunque estaba agradecida de tenerla conmigo, también tenía miedo de lo que esas personas pudieran hacer en el futuro para volver a separarme de mi hija. Después de esto, no creo que vuelva a montar todo este tinglado de crear un caso falso contra mí, porque quedará bastante claro que solo están tratando de controlar a mi hija,
pero nunca se sabe. Sin embargo, mi exmujer me detuvo antes de irme y me dijo que era una persona horrible y que mi hija necesitaba conocer la vida de su madre y su abuela, y que yo se lo estaba negando. Al principio no quería intercambiar ni una sola palabra con ella, pero perdí los nervios. Le dije que no era una madre y que no tenía derecho a decir nada. Ella dijo que ahora era una persona mejor y que solo quería estar ahí para nuestra hija. Me fui antes de que pudiera manipularme más. Desde entonces, no he dejado de darle vueltas a lo que me dijo. ¿De verdad estoy siendo un mal padre, por no dejar que mi hija tenga una relación con su abuela y su madre? Actualización 1. Hola a todos, he estado haciendo todo lo posible por leer todos vuestros comentarios y mensajes sobre mi publicación. Hay algunas cosas que simplemente no puedo responder porque no quiero que nadie de la familia de mi exmujer vea esta publicación y me meta en problemas. La única razón por la que publico en Reddit es porque sé que puedo ser tan anónimo como quiera, así que tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que Judith no me ha causado ningún nuevo problema. Sigo estando nervioso, esperando que pase algo, pero por ahora todo va bien. Ahora, las malas noticias. Solo un par de días después del gran incidente, estaba en casa preparando la cena cuando oí el timbre. Miré la hora y era demasiado pronto para que mi hija volviera del entrenamiento de fútbol. Pensando que probablemente se trataba de un repartidor o quizá de un vecino que venía a visitarme, fui tranquilamente a abrir la puerta. Pero lo que me encontré al otro lado no tenía nada de tranquilo. Ante mí, con los ojos llorosos, estaba mi exmujer. Ojalá fuera una broma. Mi exmujer, la única persona a la que nunca esperaba volver a ver en mi puerta. Decir que me quedé en shock sería el eufemismo del siglo. No podía creer que estuviera allí, en la casa donde vivimos juntos después de casarnos, donde trajo a mi hija a casa desde el hospital, la misma casa donde nos dejó hace tantos años. Por un momento, me transporté a cuando mi hija era un bebé, a la época en que todavía estábamos juntos, cuando yo intentaba desesperadamente salvar nuestro matrimonio y ella se volvía cada día más fría y distante. Sinceramente, ni siquiera sabía que era posible sentir tantas emociones a la vez y en tan poco tiempo. Era una locura, pero la emoción que surgió con más fuerza de toda mi confusión fue la ira. Estaba más que enfadado con ella. Nunca había conseguido cerrar ese capítulo durante todos estos años y ahí estaba ella, delante de mí. Pensé en lo complicado que habría sido si mi hija hubiera estado en casa y hubiera abierto la puerta en mi lugar, y eso me enfadó aún más. Le pregunté qué hacía allí y si se trataba de otro intento de llevarse a mi hija, que se marchara antes de que llamara a la policía. Apenas había terminado la frase y ella empezó a llorar. Me refiero a un torrente interminable de lágrimas que le corrían por la cara, con la nariz congestionada, ahogándose y todo eso. Antes de que pudiera recomponerme y decir algo, se lanzó a una emotiva diatriba, suplicándome que la escuchara al menos una vez. Me sentía muy incómoda. No la quería en mi casa, pero tampoco me gustaba la idea de tener a una mujer llorando en mi puerta a la vista de todo el vecindario. Pensé que quizá me arrepentiría, pero le pedí que entrara. Nos sentamos en el salón y ella empezó a desahogarse, explicándome por qué estaba allí. Su repentina aparición no era una coincidencia, como era de esperar. Con lágrimas en los ojos, me contó todos los momentos que se había perdido con nuestra hija, las noches en vela lamentándose de sus decisiones, todo lo que había pasado. Yo estaba allí sentada, muy confundida. ¿Por qué ahora, después de todos estos años? Me dijo que había pasado por una época difícil en su vida que le había hecho replantearse su pasado y darse cuenta de sus errores. Me contó que ella y su marido estaban endeudados y que lo habían perdido todo, sus trabajos, su casa, su coche, no tenían dónde ir ni qué comer, por lo que había acudido a Judith en busca de ayuda. Dijo que habían tocado fondo, se habían dado cuenta de sus errores y querían cambiar sus vidas, empezando por compensar a mi hija. Me pidió perdón varias veces y dijo que entendía que lo que había hecho era horrible y que no tenía por qué perdonarla, pero que le encantaría tener la oportunidad de formar parte de la vida de mi hija. Dijo que demostraría su valía, que sería una buena madre para mi hija e intentaría compensarla por todo el tiempo perdido. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, pero que no podía prometerle nada. Era la hora de que mi hija volviera del entrenamiento de fútbol y no quería que entrara en casa y viera a su madre llorando. Así que le pedí que se marchara y, afortunadamente, accedió. He estado toda la noche despierta pensando en qué hacer. Obviamente, no le he dicho nada a mi hija sobre esto, pero no puedo evitar preguntarme si es hora de perdonar.
Solo quiero hacer lo mejor para mi hija y no quiero que mis propios sentimientos negativos y el dolor que siento hacia mi esposa se interpongan en eso. Quizás una situación de crianza compartida no sería lo peor del mundo. Mi opinión al respecto sigue cambiando y agradecería cualquier consejo al respecto. Actualización 2. Hay gente que nunca cambia, supongo. Perdón por la tardanza en actualizar, chicos, pero he estado muy ocupada. Si leísteis mi última actualización, sabéis que estaba pensando en dejar que mi ex volviera a formar parte de la vida de mi hija. Reflexioné mucho y leí los comentarios de muchos de vosotros que decían que quizá debería darle otra oportunidad. Así que pensé que quizá podría intentarlo. La llamé al cabo de unos días y le dije que le diría a mi hija que ella se arrepentía de sus actos y quería otra oportunidad, y que solo si ella estaba de acuerdo consideraría la posibilidad de compartir la custodia. Obviamente, se puso muy contenta, me dio las gracias y dijo que esperaba que su hija le diera otra oportunidad. En ese momento, yo todavía no estaba del todo contento con la situación y solo lo hacía para que mi hija fuera feliz. Estaba pensando en el momento perfecto para contárselo todo, pero digamos que me alegro de haber esperado. Al final, resultó que la repentina aparición de mi exmujer no fue solo un momento de catarsis y remordimiento interior, como ella ha intentado hacer creer. Acudió a mí desesperada porque su propia madre le estaba amenazando con su fondo fiduciario como si fuera una especie de moneda de cambio retorcida. Si mi exmujer no me convence de alguna manera y se convierte en parte de la vida de nuestra hija, su madre planea excluirla por completo del fondo y dejarlo todo a su hermana y a su sobrino. Para contextualizar un poco más sobre Judith, la verdad es que no ha sido muy popular entre sus hijas. Proviene de una familia rica y, tras la muerte de mi feo cuando mi mujer era adolescente, Judith se quedó con todo su dinero. Siempre ha sido extremadamente controladora con sus dos hijas. Mi exmujer tiene una hermana mayor que, literalmente, se mudó al otro lado del país en cuanto cumplió 18 años para alejarse de su madre controladora. Ella era igual como abuela. La hermana de mi exmujer, Emily, de 38 años, se casó y tuvo un hijo unos años antes de que naciera mi hija. Judith se volvió completamente loca con ellos. Solía aparecer en su casa sin avisar, cuestionaba la forma de criar a los hijos de Emily y, básicamente, hacía todo lo posible para hacer miserable a toda la familia. Emily lo aguantaba todo porque Judith tenía un fondo fiduciario para la hija de Emily, pero dejó claro que tendría que estar presente en su vida si querían ese dinero. Hizo lo mismo cuando nació mi hija, pero a mí no me importaba el fondo fiduciario tanto como a Emily, y a mi ex tampoco. Así que cuando mi ex nos abandonó a mi hija y a mí, no tenía ningún deseo de seguir con Judith. Su amenaza de quitarme el fondo fiduciario no significaba mucho para mí. Me dije a mí misma que ese dinero nunca había existido y que prefería que mi hija tuviera una familia cariñosa en lugar de una abuela tóxica y controladora solo por el dinero. Cuando mi exmujer y su nueva pareja perdieron todo lo que tenían debido a las deudas de él, no tuvieron más remedio que acudir a Judith en busca de ayuda. Ella accedió, pero con una condición: quería a su única nieta y quería que mi ex volviera conmigo o me convenciera para que les dejara llevarse a mi hija para que la criaran mi ex y su marido. Mi ex es muchas cosas, pero no es tonta. Sabía que nunca tendría la oportunidad de volver conmigo. Así que, cuando la pequeña táctica intimidatoria de Judith fracasó, hizo lo único que creyó que podía hacer: intentar que sintiera lástima por ella fingiendo arrepentirse de cómo había actuado en el pasado. Tengo que reconocer que fue bastante convincente, pero cometió un error. Se volvió demasiado arrogante cuando le dije que consideraría la posibilidad de compartir la custodia y se jactó ante su hermana de cómo había logrado engañarme incluso después de todos estos años. Emily lo vio como una amenaza. El hecho de que mi exmujer y mi hija estuvieran en la vida de Judith significaba, obviamente, que Emily y sus hijos no serían los únicos en la cola para recibir el dinero de la familia. Además, si mi ex volviera a tener una buena relación con su madre, cualquier hijo que tuviera en el futuro también estaría en la lista. Así que Emily hizo lo que creyó que era la mejor manera de proteger el dinero de su familia: se puso en contacto conmigo y me lo contó todo. Me siento muy estúpido por haber caído en esta trampa. Me repugna pensar que ella haya utilizado a nuestra hija como un medio para conseguir dinero. Es una suerte que me enterara de esto antes de contarle nada a mi hija y darle falsas esperanzas. Sin embargo, ahora he aprendido la lección y, en el futuro, no permitiré que nadie de esa familia se acerque a mí ni a mi hija nunca más. Actualización 3. Algunos de ustedes me han preguntado qué hice o le dije a mi ex después de descubrir la verdad. Bueno, tal vez esto les decepcione,
pero no hice nada. He terminado con este drama y solo quiero volver a mi vida normal, antes de que Judith apareciera. Le dije a mi ex que había cambiado de opinión sobre la custodia compartida y que mi hija tampoco estaba interesada en conocerla. Le he advertido que se comporte y que mantenga a Judith a raya, porque si vuelven a intentar alguna estupidez, ya no me da miedo recurrir a la vía legal. Espero que ninguno de ellos vuelva a molestarme.